Siempre bienvenidos a esta serie de videos. Vamos con la segunda parte de correlaciones lineales, en este caso con los coeficientes Pearson, Spearman y Tau B de Kendall. En el video anterior calculamos el coeficiente de correlación de Pearson y si recuerdan, debíamos haber probado la normalidad de las dos variables involucradas, tanto en el ejemplo que se desarrolla como en el reto que se les plantea. En esta oportunidad vamos a trabajar el coeficiente de correlación de Spearman. Y la pregunta que nace inmediatamente es ¿cuándo usar Pearson y cuándo usar Spearman? En este caso, cuando falla la prueba de normalidad para cualquiera de las variables escalares, entonces la teoría nos orienta a que debemos calcular el coeficiente de correlación de Spearman. Y tal y como lo leen ustedes en esta diapositiva, al menos una debe de ser no normal para poder aplicarlo. Claro, vamos a tomar un ejemplo, calculamos el coeficiente, hacemos el análisis y vamos a cerrar esta parte con un segundo reto para ustedes. Nuestro caso a evaluar tiene que ver con aquellas empresas que están llamando constantemente a hogares, ofreciendo productos ya sean propios o sirviendo como intermediarios. El asunto está en que acá está la inquietud si los números seleccionados a donde se llama presentan una cantidad de habitantes que justifiquen o que promuevan en sí la compra de sus productos. Tomaron una muestra, la cual tenemos a la vista, y obviamente nosotros para encontrarle una solución o una respuesta a esta situación, nos planteamos nuestras dos hipótesis. La primera, recuerden, siempre es la de no correlación entre el número de llamadas por mes que se hacen y el número de personas o potenciales clientes en cada hogar. Y la hipótesis de investigación siempre va a ser la alterna y en este caso es el hecho de que sí hay correlación. Es decir, que la cantidad de veces que se llama a un hogar por mes responde al número de personas que allí habitan. Busquémosle a través del paquete SPSS respuesta a esta situación. Inicialmente vamos a presentar el gráfico de dispersión, que creo que es una deuda que dejamos del video anterior. Gráficos, cuadros de diálogos antiguos, dispersión, puntos. Vamos a elegir la dispersión simple y acá vamos a tomar para el eje de Y el número de llamadas y para el eje de X el número de personas. Ustedes pueden cambiar el orden, no hay ningún problema. Aceptar. Nos presenta entonces el gráfico de dispersión. Esta es la famosa nube de puntos de la que hemos estado hablando durante los dos videos y como pueden ver ustedes hay una tendencia a desplazarse hacia la derecha y hacia la parte de arriba. Eso quiere decir que hay una tendencia de tipo positivo, pero llama la atención los puntos que están muy alejados de esa línea imaginaria. Para no estar sufriendo tanto con esto, digámosle al sistema que nos presente esa línea de tendencia. Démosle doble clic en la ventana emergente, seleccionamos acá donde dice añadir línea de ajuste total. Aquí la pueden ustedes identificar. Cerramos y acá la tenemos. Esto lo vamos a ver en otros videos. No nos vamos a distraer en este momento. Corresponde a la ecuación de la línea recta, pero eso nos va a servir para otro tema que sería la regresión. Por el momento no nos interesa esa parte, sino la idea de cuánto se ajustan los puntos o las coordenadas a esta línea imaginaria, la línea de tendencia. Y observamos cómo hay varios puntos que se alejan bastante de esa línea. Y eso ya nos da una pauta a entender qué tan normal es la distribución de ambas o de una de las dos variables. Por eso es que nuestro siguiente paso corresponde a la aplicación de la prueba de normalidad para ambas variables. Las variables que vamos a utilizar son las llamadas y el número de personas. Y lo primero que tenemos que probar es el hecho de si ambas variables siguen una distribución normal. En tal caso, vamos a analizar descriptivos, explorar, seleccionamos las dos variables, número de llamadas y número de personas. El orden no importa, quedamos solo con gráficos. No queremos nada aquí adicional a lo que nos interesa, que en este caso es el gráfico de normalidad con sus pruebas. Continuar, aceptar. Como son 35 casos los que estamos observando, puede ser que ustedes se queden con la duda, pero ¿por qué hay 65 casos perdidos? Les expliqué al principio del video anterior que estamos utilizando una base de datos que no es típica, es decir, una base de datos configurada para poder hacer los ejercicios suficientes para entender cómo aplicar los tres tipos de correlación. Y hay un par de variables en esa base de datos que tienen 100 datos. Entonces, por eso ustedes ven acá que aparecen 35 válidos y 65
65 perdidos. Nosotros pongamos la atención al hecho de la tabla de la prueba de normalidad y como pasa de 30, la teoría nos recomienda que veamos la información de Kolmogorov, Smirnov. Observamos la columna de significancia y nos damos cuenta que ninguna de las dos variables llega al 5%. Y si ponemos la atención en Shapiro-Wilk, notaremos que una sí la satisface porque llega al 7.3, pero la segunda no lo hace. Como 30 está cerca de 35, vamos a hacer algo que no tenía pensado al inicio, pero creo yo es conveniente podamos aplicarlo. Y es el hecho de pedirle al programa que nos calcule tanto Pearson como Spearman. Pero recuerden, la teoría dice que cuando al menos una de las dos variables no satisface la prueba de normalidad, se debe de utilizar Spearman. Vamos a analizar, correlacionar bivariadas, elegimos las dos variables y tal y como lo planteamos, le voy a pedir las dos, solo por efectos de interpretación. Aceptar y acá tenemos los resultados. Pearson, que si bien es cierto, ustedes van a encontrar muchas investigaciones o muchas presentaciones de resultados donde aplican indiscriminadamente el coeficiente de Pearson, haciendo a un lado la recomendación teórica. En nuestro caso, si ustedes observan los coeficientes de correlación de 0.776 con Pearson y 0.770 de Spearman son muy cercanos. Esto se debe a que una de las características de Pearson es que entre menos datos sean, menos preciso es el resultado. Y veríamos una gran diferencia en los cálculos correspondientes si fuesen muchísimos más datos evaluados. Recomiendo en este caso seguir la teoría. Nos quedamos con el coeficiente de correlación de Spearman. Como es un cruce de variables, vamos a tomar una de estas partes que es la misma a la otra, ya lo explicamos en el video anterior, y notemos en primer lugar la significancia y es del 0.000. Llegamos a la conclusión de que se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna, la cual nos indica de que sí hay correlación entre el número de llamadas que se hacen a un hogar y el número de personas que habitan en el mismo, que el 0.77 nos indica que la correlación es alta y que por lo tanto se puede considerar como un indicador válido para tal aseveración. Si lo queremos decir de otra manera, estamos diciendo que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la variación de una de las variables es congruente con la variación o la proporción de la otra. Para culminar con este aprendizaje, les planteamos el siguiente reto. Es decir, hay una entidad que está evaluando a su personal porque consideran que conforme van avanzando en edad sus colaboradores, el rendimiento va bajando. Seleccionaron a 20 personas dentro de todo el grupo y los resultados con su edad se presentan en esta tabla. Y la cuestión es, ¿se puede demostrar la presunción de estos gerentes? Manejemos nuestras hipótesis siempre. En el caso de la nula es que no, la edad no tiene nada que ver con el rendimiento. Es decir, la gente va a rendir igual todo el tiempo. Es decir, no existe correlación. Y la hipótesis alterna nos va a decir lo contrario. Es decir, sí, hay correlación. Esto quiere decir que las personas conforme a su edad, su rendimiento se va viendo afectado. Como siempre, te invito a parar el video, a hacer tus pruebas y luego corroborar los resultados que se te presentan. Espero hayas aceptado el segundo reto y me gustaría que hayamos coincidido con los resultados de la prueba de normalidad. Y como son 20 casos, tenemos que considerar a Shapiro-Wilk y edad de colaborador si tiene una distribución de tipo normal, es decir, se acepta la hipótesis al respecto, pero en el caso del rendimiento no llega al 5% y caemos en la situación donde al menos una de las variables es no normal y por lo tanto yo debo de aplicar Spearman. Con estas gráficas de Q-Q, que quiere decir cuantil, no las vayan a confundir con el diagrama de dispersión, por favor. Si yo los induje a ese error, pido las disculpas del caso, pero acá se analizan las variables por separado, es decir, el comportamiento de una variable y un supuesto que corresponde a esa línea. Por eso ustedes ven acá solo el nombre de edad del colaborador, esta es la de la desviación, y la otra acá está, del rendimiento observado. Aquí lo que hacemos es analizar individualmente las variables. En el gráfico de dispersión generamos coordenadas con pares de datos. Nos vamos entonces a la respuesta en sí de Spearman y quiero que observemos aquí una situación interesante. El 0.000 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, es decir, concluimos que hay correlación. El 0.759 quiere decir que esa correlación es alta, pero el
el signo negativo nos está diciendo que va en una situación inversa. Es decir, la posición de los gerentes en cuanto a pensar de que a mayor edad del colaborador, menor rendimiento, en función de los datos presentados o de la muestra de estos 20 colaboradores, en esa organización se cumple. Es decir, que cuanto más crece una variable, más decrece la otra. Mis respetos por alcanzar las mismas respuestas. En caso te ha dado diferente, podemos consultar si tú no logras encontrar la respuesta a la misma. Ya sabes, me escribes al correo y comparamos datos.